Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 204. Estamos en el libro de Esdras y vamos a estar considerando los capítulos 3, 4 y 5. El capítulo 3 contiene la historia de la reconstitución del altar del templo. Primeramente debemos notar en el primer verso que no se comenzó a trabajar en el templo hasta que cada una de las casi 50,000 personas quienes regresaron con Zorobabel se situaron en sus respectivas ciudades. Una vez se acomodaron de nuevo en sus respectivas ciudades, fueron convocados a Jerusalén con tanto de obrar en el templo. Debo mencionar también que Esdras es solo el historiador de este relato. No estuvo presente en Jerusalén hasta unos 60 a 80 años luego. El decreto de Ciro se dio en el 538 BC, aunque algunos piensan que Zorobabel no salió hacia Jerusalén con los exilios hasta el 520 BC. Esdras llegó a Jerusalén en el 458 BC antes de Nehemías, quien llegó en el 445 BC. La línea de tiempo de la restauración del templo es compleja, pero históricamente se ha comprobado la veracidad de los detalles contenidos en el libro de Esdras, particularmente el capítulo 4, cual menciona a los 4 reyes de Persia. Noten en el verso 3 que Zorobabel y el pueblo erigen el altar como su primer acto de restauración del templo. El motivo por el cual erigen primero el altar es por temor a los pueblos cercanos, quienes, como veremos en los siguientes capítulos, deseaban detener la reconstrucción del templo y de la ciudad como para mantener poder en la región. Para Zorobabel y los exilios, el sacrificio diario era elemental a la prometida presencia de Dios con el pueblo, conforme a la ley de Moisés. Por lo tal, comenzaron a ofrecer los sacrificios de la mañana y de la tarde. Deben haber notado en el primer verso el tiempo de esta convocatoria, siendo el séptimo mes. Recordarán de nuestra lectura de Levítico que el día de propicio se celebraba en el séptimo mes. También se celebraba la fiesta de tabernáculo o Pentecostés y la fiesta de trompetas. La celebración de estas fiestas necesariamente hubiese sido modificada conforme a las condiciones del templo y el altar. Sin embargo, se nos menciona plenamente en el verso 4 que celebraron la fiesta de tabernáculos o Sukkot. Noten en el verso 6 que los cimientos del templo aún no se habían echado. El templo de Zorobabel es conocido como el segundo templo precisamente por la necesidad de echar nuevos cimientos. Sin embargo, el templo de Herodes en el Nuevo Testamento no es considerado un tercer templo, sino una remodelación del segundo templo, ya que no se removieron los cimientos del templo de Zorobabel para su expansión. El verso 7 describe un aparente arreglo entre los hebreos, Ciro, rey de Persia, y Jope en el Líbano para la adquisición de madera para el templo. La adquisición de madera desde el Líbano parece explicar el tiempo de 9 meses entre el establecimiento del altar y el servicio cultico sobre él hasta el segundo mes del próximo año en el cual se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Noten que los levitas mayores de 20 años son todos llamados al servicio del templo, al menos de los que estuvieron en Judá, mientras que los cimientos son echados. También deben notar que los cantores y músicos alaban a Dios con el pueblo, mientras que los cimientos son echados. Las palabras del pueblo mencionado en el verso 11 parecen indicar un salmo parecido al 136, en el cual un coro o el pueblo mismo responde a las declaraciones de los cantores con la oración porque para siempre es su misericordia. Noten al final del capítulo la mención de quienes habían visto el templo de Salomón y cómo lloraron al ver los cimientos echados, mientras que los jóvenes se regocijaban al verlo, de manera que no distinguían entre el lloro y el clamor de alegría. El capítulo 4 contiene la historia de los enemigos de Judá y Benjamín deteniendo la obra de construcción en el templo. Su estrategia es de sabotear la obra del templo, ofreciéndose para ayudar a los hebreos en su obra. Sin embargo, Zorobabel y Jesúa se los impiden, mencionando el decreto de Ciro. Noten en el verso 4 que los enemigos lo intimidaron como para no seguir con la construcción, y en el verso 5 sobornando a consejeros para que frustraran los esfuerzos de los judíos
Dios hasta el tiempo del reinado de Darío. Luego de la construcción del altar y la obra de echar los cimientos, cual tardó 2 años, se detuvo la construcción del templo por 17 años por motivo de las cartas mencionadas en este capítulo y otros asuntos mencionados por el profeta Ageo en sus profecías. Deben notar la lista de reyes mencionados en los versos 5 al 7, ya que este relato establece la veracidad histórica del libro de Esdras. Los 4 reyes son Ciro, Darío de Persia, Asuero y Artajerjes. Hay varios puntos importantes cuales debemos notar acerca de esta lista de reyes. Primeramente, el rey Ciro, quien es mejor conocido por su conquista de Babilonia, habiendo reencaminado el río Éufrates durante los días de Belsasar y tomando la ciudad, habiendo entrado por el ducto del río a la ciudad. Segundo, la cuestión de Darío, rey de Persia. Debemos notar que este Darío no es el mismo Darío mencionado en el libro de Daniel. Darío el Medo es mencionado en el libro de Daniel y Ciro era actualmente su yerno. Esta distinción es importante porque, como vemos en este capítulo y en el próximo también, se utiliza el reinado de Darío, rey de Persia, para establecer el tiempo en el cual sucedieron estas cosas. Asuero es también llamado Jerjes, y eso es significante porque Jerjes es el rey quien toma a Esther por esposa. Conforme a lo descrito en el libro de Esther, Jerjes era conocido por su temperamento iracundo. Su hijo Artajerjes es también hijo de Esther. Artajerjes es el rey durante los tiempos de Nehemías, quien era su copero. La vida de estos 4 reyes es comprobada secularmente en la arqueología. Actualmente en el Museo Británico se encuentra un artefacto llamado el cilindro de Ciro. Escrito sobre el cilindro está el título utilizado por Ciro. Él mismo se llamaba Ciro el Grande, rey del universo, rey de reyes, rey de Persia. El cilindro es importante al contexto de la historia de Esdras por cuanto define que Ciro decretó la construcción de todos los templos de los pueblos cuales habían sido conquistados por Babilonia y Persia, entre los cuales estaba el templo de Salomón. También se han hallado 4 envases de tomar o de bebida de plata con las inscripciones de Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes. Los 4 están actualmente en diversos museos. Pueden notar la inscripción prolongada al borde de la vasija en la foto en pantalla. Tal envase hubiera sido semejante a lo que utilizaba Nehemías para servir al rey. Muy distinto a lo que imaginamos cuando pensamos en un copero. Ahora, en cuanto a las cartas mencionadas en este y el próximo capítulo, debemos notar algunos detalles. Primeramente, la mención del recipiente de la carta de Rehum como habiendo sido Artajerjes, siendo que Artajerjes era el rey de Persia durante los días de Nehemías y era nieto de Darío, durante cuyo reino se completó la construcción del templo. Esta carta no trata acerca de la resistencia a la obra del templo, sino a la obra de los muros durante el tiempo de Nehemías y Esdras en Jerusalén mucho más tarde. Esta carta tiene la intención de describir la oposición prolongada a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, en este caso por los elamitas, quienes eran tributarios de Persia. El lenguaje original del libro cambia del hebreo al arameo en el verso 8 del capítulo 4 y sigue hasta el verso 18 del capítulo 6. Arameo era el lenguaje oficial tanto de Persia como de Babilonia antes de él. La carta a Artajerjes durante los días de Nehemías y Esdras es efectivo en detener la obra de reconstrucción del muro o de otras partes de la ciudad antes de la construcción del muro por Nehemías. Rehum utiliza las pasadas rebeliones de Judá, presumidamente en contra de Egipto, Asiria y Babilonia, como base de su preocupación de que la ciudad fuera reconstruida. Artajerjes rebusca los libros de las memorias de sus padres, mencionado en el verso 15, y determina que Jerusalén actualmente fue regida por reyes fuertes y rebeldes, quienes dominaron la región. Por lo tanto, decreta que cesara toda obra en Jerusalén. Deben notar en el verso 24 que la historia regresa a la construcción del templo, cual también fue cesada hasta el 2º año del rey Darío, rey de Persia. El capítulo 5 comienza con la mención de las profecías de Ageo y Zacarías a Zorobabel y Jesúa.
Noten en el verso 2 que los profetas no tan solo les trajeron palabra de Dios, sino que también ayudaron en la obra. En este capítulo se menciona una carta escrita al rey Darío mientras el templo aún se construía en Jerusalén. Esta carta es escrita a Darío por Tatnai, gobernador del otro lado del río, cual parece indicar el río Jordán, pero también pudiera indicar el río Éufrates. Tatnai es gobernador semejante a Zorobabel, por lo cual tuvo derecho de preguntar sobre la obra en Jerusalén, pero no de detener la obra sin autorización de Darío mismo. Deben notar en la lectura de esta carta la mención de la historia acerca de la destrucción del templo, cual le fue dada a Tatnai en respuesta a sus preguntas a los ancianos de Judá. En los versos 11 al 13, los ancianos le dicen a Tatnai que eran siervos de Jehová, pero que sus padres se rebelaron contra Jehová, por lo cual Jehová los entregó en manos de Nabucodonosor, quien los llevó cautivo y destruyó el templo. Noten la referencia en el verso 13 al decreto de Ciro de reconstruir el templo. También deben notar en los versos 14 y 16 la mención de Sesbazar. Sesbazar era el gobernador de Judá, cual incluía Jerusalén. Si no se han dado cuenta todavía, Sesbazar es el nombre arameo de Zorobabel. Los dos son uno y el mismo individuo, ya que Zorobabel fue nombrado gobernador de la región por el rey Darío. Zorobabel era descendiente directo de David y nieto de Joacim, quien fue destronado y llevado a Babilonia por Nabucodonosor cuando Judá era tributario de Babilonia. El capítulo termina con la petición de Tatnai a Darío de rebuscar los tesoros del rey para conseguir algún decreto de Ciro sobre el asunto de la casa de Jehová en Judá. El capítulo 6 contiene la contesta de Darío para la petición de Tatnai y lo consideraremos en la lectura mañana. Estos han sido los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Esdras. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.